Enchufados a la Asamblea, un programa que conecta a la ciudadanía, a la sociedad civil y a los asambleístas. Participa y conoce más sobre Transparencia legislativa, coyuntura nacional, participación ciudadana y rendición de cuentas. No te desenchufes. Súbele el volumen y quédate con nosotros. Un programa del Observatorio Legislativo. Iniciativa de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Bienvenidos a un nuevo programa de Enchufados a la Asamblea. Soy Roger Celi y estoy junto a Claudia Vega en la cabina digital. Hoy les tenemos preparado un programa súper interesante, Clau. Cuéntanos un poco. Así es, Roger. Buenos días, bienvenido y bienvenidos todos los que nos acompañan, tanto en la señal virtual a través de Facebook como en la radio de la Asamblea. Gracias por acompañarnos nuevamente en un programa de Enchufados en la Asamblea. Bueno, hoy estaremos hablando de un tema que nos atañe a todos, ya que hablaremos sobre el Código Orgánico de la Salud. Para ello, en el segundo segmento, nos acompañará en la entrevista Silvia Buendía. Ella es activista de derechos humanos. Y en el tercer segmento, hoy daremos un pequeño giro, Roger. Vamos a estar construyendo ya no la asamblea ideal, sino el sistema de salud ideal que todos necesitamos. Así que no se desenchufen, súbanle el volumen y quédense con nosotros. En casa. Enchufados a la Asamblea. En la radio de la Asamblea Nacional. Hoy hablaremos de las normativas en materia de salud, poniendo como ejemplo algunos países de Latinoamérica, y cuáles han sido los puntos claves que ha reformado, en el caso del Ecuador, con el Código Orgánico de la Salud. Clau, ¿nos puedes contar algún ejemplo internacional? Bueno, podemos comenzar con Chile, ya que según datos de la CEPAL, este país destina 4.5% de su PIB para el ámbito de la salud. Y además tienen un sistema de salud mixto. Esto quiere decir que cuentan con un seguro público, que se llama Fondo Nacional de Salud, y también seguros privados, que son instituciones de salud previsional. ¿Qué más podemos decir sobre Chile, Roger? La norma que regula el sistema de salud de Chile es el Código Sanitario. En este código se encuentran temas sobre el fomento, protección y recuperación de la salud de los habitantes chilenos. Algunos puntos clave de esta norma son, por ejemplo, la emergencia obstetricia, es decir, que el aborto inducido para salvar la vida de la madre permitirá a las mujeres acceder a servicios de aborto seguros y legales cuando su vida corra peligro, cuando el embarazo sea resultado de una violación sexual o cuando el feto sufra malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. Esto se aprobó en 2017, Clau, pero ¿qué más tenemos? Así es, esta es una reforma reciente en el país y además, hablando sobre la maternidad subrogada, este es un tema que no ha sido regulado en Chile, ya que no existe ninguna ley que avale ese procedimiento. En cuanto al uso medicinal del cannabis en Chile, ya en 2015 se autorizó la elaboración y venta de medicamentos sobre la base de la marihuana. En el siguiente año, en 2016, el Congreso chileno aprobó el proyecto de ley que despenaliza el autocultivo de la marihuana y su consumo privado con fines espirituales, medicinales y recreativos. Pero también vamos a hablar de Uruguay. Según la CEPAL, este país destina el 3.4% de su PIB para el sector salud, Clau. Así es, y también hay algo bastante particular en Uruguay, ya que a diferencia de otros países, este no cuenta con un código integrado en políticas de salud, sino que por el contrario se maneja por leyes y ordenanzas que disponen marcos jurídicos específicos referidos a temáticas. Por ejemplo, derechos sexuales y salud sexual y reproductiva o violencia de género. Además, hay algunos aspectos que ya han sido regulados en Uruguay. Por ejemplo, la emergencia obstétrica cuenta con una ley que fue aprobada en 2012 y esta ley habilita que las mujeres aborten por voluntad propia, pero solamente dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Además, le exige que comparezca previamente ante una comisión asesora. Y esta comisión está compuesta por un ginecólogo, un trabajador social y un profesional de la salud mental. En cuanto a maternidad subrogada, permite la gestación subrogada únicamente en la situación de la mujer cuyo útero no pueda gestar un embarazo debido a enfermedades, quien podrá acordar con un familiar suyo o de segundo grado de consanguinidad o de su pareja la implantación y gestación de un embrión propio. Esto debe ser gratuito y la afiliación del nacido corresponderá a quienes hayan solicitado. También sobre el uso medicinal del cannabis en el caso de Uruguay, en este país se regula el uso, la producción, distribución de los productos derivados del cannabis por medio del Instituto de Regulación y Control del Cannabis. ¿Qué más tenemos en Uruguay, Clau? Ya para Además, pasar a hablar sobre Ecuador, porque también estos temas están siendo regulados recientemente.
Así es, Roger. Además, para cerrar sobre Uruguay, la ley para mejorar el acceso de los pacientes al cannabis faculta al Ministerio de Salud Pública a incluir estos productos en el Sistema Nacional Integrado de Salud y regula a los pequeños y medianos productores que elaboran aceites o medicamentos, estableciendo estándares mínimos de calidad. Ahora, como bien mencionabas, Roger, vamos a hablar un poco sobre Ecuador, ya que la Asamblea Nacional aprobó el Código Orgánico de la Salud el pasado 25 de agosto. Sin embargo, este código incluye varias reformas que son bastante controversiales en nuestra sociedad. Y algunas de esas reformas son emergencias gineco-obstétricas, vientre subrogado, el uso medicinal del cannabis, entre otras. Sobre el primer tema, la ley menciona que serán emergencias los abortos de cualquier tipo y por cualquier causa aparente que comprometan la salud de la madre y o del feto. Adicionalmente, se prohíbe a los profesionales de la salud negar la atención y también se obliga a respetar la confidencialidad y los datos personales de la persona. En materia de vientre subrogado, la maternidad encargada solo se permitirá en circunstancias que no permitan el embarazo de la mujer. En este sentido, se prohíbe realizar estos procedimientos en niñas y adolescentes, así como las compensaciones de cualquier tipo de células reproductivas o de vientre subrogado. Pero también Ecuador está abordando el uso medicinal del cannabis, y ahí nos va a contar un poco más Clau también. Así es, según el Código Orgánico de la Salud, se regulará y controlará la fabricación, comercialización, prescripción y uso de medicamentos que contengan cannabis y además no todos los médicos podrán recetar estas medicinas. Vamos a ampliar un poco más de esto que hemos venido hablando en el primer segmento junto con nuestra invitada del día de hoy, Silvia Buendía. No se lo pueden perder. Enchufados a la Asamblea. En la radio de la Asamblea Nacional. Comenzamos nuestro segundo segmento, el segmento de entrevistas, esta mañana con nuestra invitada, Silvia Buendía. Ella es abogada por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, es máster en Administración de Empresas por la Universidad Técnica Federico Santa María, trabaja como abogada en libre ejercicio en casos de defensa de los derechos humanos, de la diversidad sexogenérica y de los derechos de la mujer desde el año 2000. Fue parte de la Coalición Nacional de Mujeres. Desde 2017 es comisionada de la Comisión Anticorrupción en Guayas. Ha sido columnista de opinión en diferentes medios de comunicación y actualmente escribe para el diario El Telégrafo en la página de género llamada Sororidad. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida, Silvia. Gracias, chicos, yo encantada. Bienvenida, Silvia. Para este panel esperábamos contar también con la presencia del asambleísta Héctor Yepes, sin embargo no ha podido asistir por una cuestión de trabajo. Nos ha confirmado él mediante su equipo de comunicación. Bienvenida, Silvia. Vamos a estar conversando. Vamos a empezar la ronda de preguntas, sin antes dar un pequeño contexto muy breve acerca de lo que pasó en la Asamblea Nacional en la aprobación del Código Orgánico de la Salud después de 8 años de debate. El COS se aprobó este 25 de agosto del 2020, se aprobó con 79 votos a favor, 8 en contra y 18 abstenciones, y ahora esperamos la respuesta del Ejecutivo, que quizá podría vetarlo parcialmente, totalmente, o remitirlo al registro oficial. Las reformas más controversiales, de las cuales estaremos conversando con la señora Silvia Buendía, se trataron en cuanto a emergencias gineco-obstétricas, vientre subrogado, el uso medicinal del cannabis y entre otras. Este cuerpo legal no se ha reformado en varios años, estimada Silvia. ¿Usted considera que estas reformas son suficientes para afrontar los desafíos que tiene el Ecuador en materia de salud pública? Bienvenida y muchas gracias por estar enchufados a la Asamblea. Gracias, querida gente, chicos y chicas. O sea, en primer lugar no puedo dejar de decir que me siento estafada, porque Héctor Yepes debía estar aquí. Y a última hora y cobardemente desde mi criterio se ha bajado en la camioneta y eso no se hace, no se debe hacer. Porque él es uno de los asambleístas que andan por calles y plazas de los medios haciendo falsedades, mentiras, falacias. Y es una buena idea que en estos espacios, gente como yo que está informada, que se ha leído el código, lo desmienta. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me parece tremendamente irresponsable lo que se ha dado en este momento en el país. Tenemos un Código Orgánico de Salud con más de 400 artículos. Y lo único que se está hablando y debatiendo son 5 temas, mejor dicho, ni siquiera 5 temas, 5 artículos que todo el mundo me dice que son polémicos, escandalosos, ambiguos, y no son nada de eso. Y eso me parece súper irresponsable, inclusive desde los medios de comunicación,
porque deberías como comunicador tener un poco de criterio y decir, oye, un momentito, aquí hay 405 artículos. En la primera ronda de debate ya nos quedó clarísimo que ningún artículo penaliza el aborto, por ejemplo. Ningún artículo dice que los niños o adolescentes pueden hacerse a su voluntad y a pedido de ellos únicamente cirugías de reasignación de sexo a libre demanda. Por ejemplo, eso es mentira. O que se esté promoviendo el uso de psicotrópicos o de marihuana, por ejemplo. También ha quedado clarísimo que si bien es cierto, hay gente, y yo incluida, organizaciones de mujeres también, que no nos gusta el artículo de la maternidad subrogada, no es un bien de alquiler. De hecho, se prohíbe que sea un bien de alquiler. Entonces, en los primeros 30 minutos de esta conversación, esos 5 artículos que producen cuestionamientos a candidatos a presidentes, a obispos, a los sectores más retardatarios y asambleístas mentirosos y mediocres, debería haber quedado absolutamente zanjado para dar paso a un debate profundo sobre salud, en el que deberían de estar, más que abogadas como yo, que están desmintiendo permanentemente, sistemáticamente a estos mentirosos, salubristas, expertos en administración de salud pública, médicos, técnicos, enfermeras, personas que padecen enfermedades, gente con ciertas dolencias, críticas, fundaciones, organizaciones sobre este tema. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes la magnitud del irresponsable debate que tenemos, la magnitud de la irresponsabilidad que estamos en este momento? Yo no debería estar aquí desmintiendo mentiras en la ausencia del asambleísta cobarde que ni siquiera se presentó acá. Yo tengo acá anotado las cosas que suele decir Héctor Yepes, porque yo me informo, yo me preparo para cada debate. Una de las mentiras que suele decir es que ese artículo sobre la emergencia obstétrica es ambiguo, porque no dice aborto en curso. Y que si dijera aborto en curso, entonces todos sabríamos que es un tema de aborto necesario de tratar. Eso es mentira, porque no existe una sola forma de abortar, un solo tipo de aborto. Puede haber sido también una mujer que va sangrando, que no ha abortado todavía, que tiene peligro, tiene un aborto potencial. Entonces, no la atendemos. O sea, no se puede legislar según la estrechez de cada mente retrógrada. También está diciendo, y eso es lo que a mí más me perturba, este no es un código urgente, no era urgente tener un código de salud. O sea, realmente podemos ser tan irresponsables. Héctor Yepes realmente puede ir a la radio o a la televisión a decir, no era urgente, más urgente es que se le pague a los médicos. Una cosa no tiene que ver con la otra, no depende del legislativo, sino hacer leyes, no pagarle a los médicos, eso es una labor del Ejecutivo. Silvia, yo Entonces, tengo una pregunta. Perdón, antes de pasar dígame. justamente el tema que estaba mencionando. Hablamos de que se menciona que en las emergencias gineco-obstétricas debe ser la atención obligatoria y ahí a mí me surge una pregunta. Si es que un doctor se niega a dar la atención al paciente, ¿existiría alguna sanción? ¿O los médicos en realidad podrían hacer uso de una figura que se llama objeción de conciencia? No sé si nos puede explicar un poco más sobre esta figura y en realidad si es que los médicos la podrían utilizar. Mira, este es otro tema que debió haber quedado zanjado en los primeros 15 minutos del debate nacional sobre el tema de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es una figura hermosa. A mí, que soy abogada de derechos humanos, me encanta. Y les traigo a cuento de dónde viene. No sé si a ustedes se les hace conocido, a la gente que me escucha de repente, el mito de Antígona. Antígona es una tragedia griega, pero se basa en un mito precioso. Antígona es la princesa de Tebas. Sus 2 hermanos se enfrentan y mueren justamente por obtener el trono de Tebas. Ella es hija de Edipo, ¿les suena Edipo Rey? Edipo y Yocasta. Bueno, Antígona es hija de Edipo y Yocasta. Y ante la muerte fatal, trágica de sus hermanos, su tío Creonte sube al trono y le dice al pueblo, esto ha sido horroroso, los príncipes se han peleado, se han matado, nos ha invadido el otro príncipe para quitarle el trono a su hermano. Decreto que aquel príncipe que invadió Tebas para quitarle el trono a su hermano sufra el peor de los castigos que se puede sufrir un tebano, que su cuerpo sea arrojado fuera de la ciudad a los perros para que no tenga una sepultura, como dice la ceremonia de los muertos, con todos los honores, y que se deje pudrir a la intemperie. Entonces Antígona le ruega a Creonte, su tío, y le dice, tío, no puedes hacer eso. Sí puedo, yo soy el rey, yo hago decretos y leyes, yo soy la ley, represento la legislación de Tebas, y nadie puede violar el decreto mío. Antígona lo viola, una noche va, agarra a su hermano, Polinices, y lo entierra con todos los honores.
y ella sabe que está incumpliendo la ley, pero su conciencia le dice qué es lo que debe de hacer. Primero porque es su hermano, y segundo porque el castigo que le ha puesto Creonte es ilegítimo, es inhumano. Al día siguiente Creonte le dice, Antígona, tú violaste deliberadamente un decreto real, incumpliste la ley y la ley es para todos, así que yo te voy a condenar a muerte, porque es lo que toca. Entonces Antígona le dice a Creonte, es verdad, y está bien, pero es una ley ilegítima. De ahí nace la objeción de conciencia, del mito de Antígona. ¿Qué hace un ciudadano o una ciudadana cuando necesita, por un tema de valores y principios, oponerse a una ley que considera cruel, inhumana, ilegítima, violenta, que hace daño? Por eso en nuestra Constitución, en el artículo 66, 11, se habla de la objeción de conciencia y se establece, es un derecho humano, es un derecho muy mínimo, pero tiene sus excepciones porque los derechos no son absolutos. ¿Cuál es la objeción de conciencia? ¿Cuál es el límite de la objeción de conciencia? El límite es cuando le causas daño a otra persona. Ese es el límite de la objeción de conciencia. Preguntémonos nosotros. Un médico que es muy católico, súper fanático religioso y está en una emergencia y le llega una mujer sangrando profusamente, en un minuto puede perder 1 litro de sangre en un aborto. Y él dice, yo creo que ella es una asesina, yo creo que ella se provocó el aborto, así que mis principios me dicen que yo no la puedo atender. ¿Cabe la objeción de conciencia como la figura constitucional de garantía constitucional que nosotros tenemos? ¿Cabría? ¿Puede ese médico en esa circunstancia decir yo soy un objetor de conciencia? No, porque le está causando un daño a una persona. ¿Y Y existirían claro, sanciones? por supuesto que existe sanción, porque el deber del médico es salvar la vida. Y cuando lo está incumpliendo, incurre en una mala práctica. Y eso está sancionado. Pero además, más importante, por el sentido común, un criterio mínimo, te dice a ti que tú puedes objetar, debido a tu conciencia, realizar el servicio militar. O de repente el soldado dice, no, yo no puedo disparar en una guerra civil a mi hermano, en un tumulto, no puedo hacer eso. Estoy un objetor de conciencia. Inclusive, en el mismo caso del médico, un médico en su consultorio particular y privado, que es ginecólogo, que es partero, que es obstetra, llega una señora y dice, estoy embarazada, tengo, yo qué sé, 10 semanas, dice mi examen de sangre, y yo no quiero tener este hijo, necesito que usted me practique un aborto. En ese momento, que no es una emergencia, que no le está quitando un derecho a vivir a esta señora, a sobrevivir un aborto en curso, o un aborto completo, o un aborto séptico, como sea que esté llegando a la emergencia. Este doctor, esta médica, puede decir, mire señora, busque a otra persona, yo no puedo hacer eso. Además que es un delito. Entonces, yo tengo motivos para decir no puedo, pero además, así fuera legal, yo soy una persona muy católica y para mí eso es una cosa terrible, así que busque otro médico. No le está quitando un derecho, no le está poniendo en peligro, no le está haciendo daño. Entonces, si no está conculcando Sí. derechos, está claro, ¿no? Sí, sí, muy claro. El Observatorio Legislativo produce este programa también con el objetivo de comunicar a la gente, a las personas, a los ciudadanos, cuál es la dinámica de la Asamblea Nacional. Entonces, acá quisiéramos que usted nos explique también, en el caso del uso medicinal del cannabis, esto ya estaba legalizado, digamos, por el COIP, pero adicionalmente se topa este tema en el Código de la Salud. ¿Cuál es esa dinámica? ¿Por qué se trata esto en dos normas que son de naturaleza distinta? Mira, esa es una genial pregunta, Roger, una excelente pregunta, porque también veo a muchos panelistas de los sectores ultra retardatarios que desde la ignorancia te dicen, pero si ya está en tal código, ¿por qué lo repetimos acá? Porque cada código tiene una temática y están absolutamente relacionados. El marco legal ecuatoriano tiene como norma más superior arriba la Constitución, pero todas aquellas normativas, reglamentos, códigos y leyes secundarias que están por debajo de la Constitución tienen que concordar. Tienen que decir lo mismo aquí y repetirse acá y estar de acuerdo acá. Nos entendemos, esto es una red que toda tiene que decir lo mismo. No pueden haber ni incongruencias ni contradicciones. Por lo tanto, la Constitución dice, por ejemplo, que el consumo de drogas no es un delito,
es una condición de salud y debe ser tratada desde el Estado con las condiciones que permitan que estas personas que son adictas, problemáticas, recuperen su salud, logren, no sé, pues salir de esta adicción. El Código Penal despenalizó hasta hace poquito en la última reforma este uso de cannabis medicinal. ¿Con qué criterio? Con el criterio de que la persona no tiene una adicción problemática si consume, sino que lo hace por un tema de analgesia, de dolor, de tratamiento terapéutico. No, pero específicamente no estamos hablando ni de cualquier droga ni de cualquier uso. Cannabis de uso medicinal. Y mira que yo no soy experta en ese tema. Simplemente lo entiendo. Soy hasta usuaria de un aceitito de marihuana que a veces me pongo cuando tengo mucha tensión en la espalda y que se vende aquí sin ningún problema. Te lo venden los médicos, inclusive. Entonces, ¿qué sucede? Que sí tiene que haber concordancia. Si el Código Penal no despenalizaba este uso, el Código Orgánico de la Salud no podía regular su uso. Eso es lo que ha sucedido. El código que habla sobre las tipificaciones de conductas que constituyen delitos te quita esa tipicidad delictiva. El código que habla sobre temas de salud te regula el consumo de este tema, de esta sustancia. Así debe de ser. Es igual que, por ejemplo, en la emergencia obstétrica. En el artículo 101 lo que te está diciendo es lo que ya te dice la Constitución. Cuando una mujer está embarazada, su vida y su salud tienen una protección prioritaria. Lo dice el artículo 43.3. Por lo tanto, no todos los abortos en el Ecuador son delitos. En el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal te dan las dos circunstancias en las que es legal. Por lo tanto, una emergencia obstétrica, un aborto en el que está en peligro la salud o la vida de una mujer, tiene que ser atendida. El secreto profesional que está establecido en la Constitución, en el artículo 66, tiene que acordarse con el artículo 179 del Código Orgánico Integral Penal que te dice, violas el secreto profesional, es un delito. Un profesional de salud no puede violar el secreto profesional de aquella información a la que accede por una consulta médica. Y el artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal te dice, ¿sabes qué? Si tú lo violas puedes ir preso hasta 3 años. Todo está relacionado y así debe ser. Es increíble que estos asambleístas que supuestamente dicen que son abogados quieran mentir respecto a algo que es de técnica jurídica. Ahora, siguiendo justamente con la técnica jurídica y también con el proceso que mencionaba Roger, es muy importante que la ciudadanía entienda que dentro del proceso de formación normativa, la Asamblea Nacional aprueba una ley, aprueba un código, y este tiene que pasar a manos del Ejecutivo. Y es justamente lo que ha pasado ahora con el Código de la Salud. Se encuentra ahora en la cancha del Ejecutivo justamente. Y ahora me gustaría preguntarle, Silvia, ¿cuál cree que debe ser la respuesta del Ejecutivo? ¿Debe ser quizás un veto parcial, un veto total? No sé. ¿Qué opina usted al respecto que ahora está en manos y en cancha del Ejecutivo? Bueno, mi criterio tiene 2 momentos. Partidos por una intervención de un panel que hizo la mesa de convergencia sobre el tema del Código de Salud. Antes de este panel en el que estuve el día viernes, yo simplemente iba a los medios de comunicación a decir, no, Esteban Torres está mintiendo. A veces con Esteban Torres presente, como me pasó en Hora 25, el que decía, no, ahí donde tú estás leyendo se prohíbe, dice se prohíbe, no dice se permite, aprende a leer o a entender lo que lees. Entonces me he pasado en radios, en televisión, en, no sé, medios, portales, periódicos, revistas, desmintiendo falacias y mentiras. Pero, como empecé diciendo, eso es tremendamente irresponsable, porque el articulado es muy amplio, los temas son muchísimos. Y el día viernes pasado estuve en un debate, un panel que organizó la mesa de convergencia, y ahí estaba el ginecólogo cuencano José Bernardo Vega, que habló de otros temas sobre el Código de Salud. Y estaba un doctor Barreiro, Isaac Barreiro, salubrista, que se ha leído y ha analizado cada artículo. Y yo me quedé con la boca abierta de todas las cosas negativas, espantosas inclusive, que tiene ese código. Porque claro, yo me siento mis 5 artículos desde mi especialización, que son los derechos humanos, y digo, no, esto es irrelevante inclusive discutirlo. Ya está en la Constitución, está en el marco legal, está en el criterio, el sentido común. Entonces, sucede que este código sí tiene problemas importantes en temas de financiamiento, en temas de quién va a coordinar y va a dirigir la política pública de salud en el país. No está tan bien determinado este tema, no se habla suficientemente de diabetes, estamos hablando de las enfermedades mentales, hay que profundizar en ese tema y sobre todo
una serie de cuestionamientos de parte de profesionales de la salud, salubristas, especialistas en la administración de salud pública, que a mí me ha puesto a pensar que el trabajo del Ejecutivo en este momento es tremendamente complicado, que tal vez va a tener que vetar los artículos, no sé si todos, no sé si completamente. Lo que sí sé es que si se viene el veto de una forma responsable y técnica por parte del presidente, no va a ser por estos artículos que nos han gastado todos estos días, tantísimas horas, discutir sobre el Código Orgánico de Salud. Van a ser por otros, que en efecto son problemáticos. Muchas gracias, Silvia. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. La invitamos a participar de este tercer segmento, así que por favor no se desconecte para pasar al próximo segmento. Iniciamos el segmento Mi Asamblea Ideal, Queremos una asamblea transparente que nos permita acceder a su información, que escuche nuestras propuestas y juntos construir la asamblea que todos queremos. Comenzar el segmento estrella de Enchufados en la Asamblea, que se denomina Mi Asamblea Ideal. Sin embargo, como les anunciamos al inicio de este programa, en este episodio de Enchufados a la Asamblea le hemos dado un pequeño giro, ya que por la temática que hemos tratado, hoy vamos a construir nuestro sistema de salud ideal. Así que, Silvia, es una dinámica bastante simple. Yo le voy a dar 3 palabras y usted me responde con una palabra, la primera que se le venga a la mente, y con eso nosotros ingresaremos sus respuestas en el procesador de palabras patentado para construir el sistema de salud que todos queremos. ¿Entendido? Dios. ¿Preparada? Sí, ok. Yo no soy experta en salud, por si acaso. No hay problema. Diré lo que se me ocurra. Perfecto. Si yo le digo salud, ¿qué viene a su mente? Bienestar. Perfecto. Si yo le digo inclusión. Derechos. Y por último, si yo le digo democracia. Mujeres. Hemos retomado todas las palabras que usted nos ha dicho y las estamos procesando a través de nuestro procesador patentado 2.0. Muchas gracias a todos por escuchar Enchufados de la Asamblea. Tenemos nuestro sistema ideal, nuestro sistema de salud ideal de esta mañana y de este año, digamos, construido gracias a los aportes de Silvia Buendía. Y dice así: todos queremos un sistema de salud ideal que vele por los derechos y el bienestar de las mujeres. Ese sería nuestro sistema de salud que todos queremos, estimada Me Silvia. parece perfecto, es el que yo quiero, me parece perfecto. ¿Sabes qué? Está muy bien, ¿por qué? Porque si ustedes se ponen a pensar, estos 5 artículos que le provocan escándalo a los antiderechos son relacionados con derechos y con derechos de las mujeres. Entonces es un horror, pues, ¿no? No podemos estar en esta vaina toda la vida. Las mujeres tenemos derechos, las personas LGBTI tenemos derechos también. No estén empeñados en quitárnoslo. ¿Cómo podemos trabajar desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación y todos para construir un sistema de este tipo? Responsablemente. Lo primero, y les toca a ustedes, estar tan bien inteligenciados del código que cada vez que venga aquí algún, no sé, pues algún pastor, algún obispo, algún asambleísta que no ha leído, que está mintiendo, poder tener la suficiente conocimiento informado para decir, te estás mintiendo. Eso no es así. Mira lo que dice. Cuestionándolo con la verdad. O sea, yo he visto a entrevistadores que se enredan en porque no entienden lo que es la identidad de género con la intersexualidad y están media hora confundiendo y confundidos ellos porque están desinformados, porque son súper ignorantes y está bien ser ignorante. Lo que está mal es pretender hacer una entrevista con un asambleísta sobre ese tema desde tu ignorancia más pura. Entonces, yo creo que aquí la información es poder y la responsabilidad de las personas, medios de comunicación, ciudadanía en general, es informarse, no hablar desde el desconocimiento. Mientras mejor preparados estemos para hablar de un tema, más democracia vamos a tener también. Y es nuestro derecho a la democracia. Gracias, Silvia, por sus importantes aportes. A todos ustedes por escuchar un programa más de Enchufados a la Asamblea. Y de nuestra parte, muchísimas gracias, Clau. Muchísimas gracias. Así es. Gracias, Silvia. Gracias a todos los que nos siguen una vez más, otra semana aquí en Enchufados a la Asamblea. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes, Observatorio Legislativo Ecuador en Facebook, y en Twitter nos encuentran como Ojo a la Asamblea, que es otra forma de estar enchufados a la Asamblea. Muchas gracias y hasta la próxima. Y esto fue Enchufados a la Asamblea, Un programa que conecta a la ciudadanía a la sociedad civil, y a los asambleístas para construir juntos un parlamento abierto.
Un programa del Observatorio Legislativo, iniciativa de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.